atentos, enfocados. No nos vamos a tardar mucho, pero el tiempo que nos tardemos, les pido por favor que estén ustedes muy, muy, muy atentos, porque, repito, hay algo y muy importante de parte de Dios para todos nosotros. Durante los domingos anteriores estuve agradeciendo a todas las personas, de manera particular, sectores de la iglesia que estuvieron sirviendo. Muchas gracias nuevamente a todos. Quiero mencionar a Marta Escalante, que estuvo al frente de Pan de Vida. Gracias, mi querida Martiux, junto con José Alfredo, hijo de Lupita, Lupita Peña, mi mamá, Lupita, mi hermana. Muchísimas gracias por servirnos alimento tan delicioso en cada domingo. También a nuestro grupo de alabanza, Andy, muchísimas gracias. A todos, a los dos Danieles, a Josué, a Julia, Erika también, Isaac, muchísimas, muchísimas gracias. Y también les decía hace rato, esta transmisión se está logrando desde aquí, desde la Ciudad de México, pero gracias a mi esposa, Pau, que está allá en Colombia con su familia, y desde allá está también haciendo la labor necesaria para que esta señal llegue a todos lados. Christoph también, por supuesto, en la alabanza, se me estaba pasando, gracias. Fíjense ahí también desde Francia, ¿verdad? Y espero que no se me esté pasando nadie más, pero bueno. Hoy es un día en que la gran mayoría de las personas pues andan muy ocupadas, y también muchos preocupados con los preparativos de la cena, que en un momento más, gracias a Dios, ¿verdad? Una cena especial, pues vamos a llevar a cabo, pero nos estamos tomando este tiempo para no olvidar el motivo principal. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una experiencia similar, pero yo recuerdo que cuando era niño, a mí me gustaba mucho este tiempo, pero nunca supe cuál era el motivo principal. Me daba mucho gusto, por supuesto, por los regalos, por lo que me iban a dar. Me alegraba mucho por estar con toda mi familia, lo cual es maravilloso, pero nunca supe durante toda mi niñez y parte de mi juventud que el motivo principal de esta reunión, de esta cena, pues es el nacimiento del Hijo de Dios, que eso es algo tremendo. Así que por esta razón yo les invito a que nos enfoquemos por un momento, que no nos distraigamos, que yo sé que hay muchas cosas ahí que están todavía pendientes, pero les animo a que estemos listos en este momento para este mensaje que Dios tiene para nosotros. Navidad significa nacimiento. Eso es lo que significa la palabra Navidad y se refiere al nacimiento de nacimientos, ¿verdad? Porque ha habido millones y millones, pero la gran mayoría tenemos en mente que todo lo relacionado al acontecimiento que hoy celebramos, que es el nacimiento de Jesús, está en unos documentos llamados evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, la palabra evangelio sabemos que quiere decir buena noticia o buenas noticias. Y quiero decirles que no hay 4 evangelios, hay uno solo. Pero hay 4 cronistas de ese evento, no solo del nacimiento de Jesús, sino de todo lo que hizo, 4 cronistas. Y ellos hablan mucho, principalmente los primeros 3, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan mucho al respecto del nacimiento, Mateo, Marcos y Lucas, hablan mucho del nacimiento de Jesús, pero no son los únicos documentos que hablan del nacimiento de Jesús, o sea, de la Navidad. Lo cierto es que la Navidad, de una manera directa o indirecta, está por toda la Biblia. El primer libro de la Biblia se llama Génesis y el último se llama Apocalipsis. Y en ambos se habla del nacimiento del Hijo de Dios. O sea, tanto en Génesis como en Apocalipsis se habla de la Navidad. Entonces, hoy no voy a tocar los evangelios, vamos a ver la Navidad desde el Génesis y desde el Apocalipsis. Y vamos a empezar por el último, por el final, por Apocalipsis. Vamos a ver ahí en pantalla el capítulo 12 de Apocalipsis en el versículo 1.
Y miren ustedes, por favor, junto conmigo, dice ahí, apareció en el cielo una gran señal. Si alguno de ustedes está por ahí con un lápiz, con una pluma, resalte esto, una gran señal en el cielo. Y se habla, esta señal era una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ver primero este versículo. Eh, Muchas personas sabemos que el Apocalipsis se refiere, o tenemos idea de que se refiere al futuro. Y sí, el Apocalipsis tiene mucha información del futuro. Vamos a quitar ahorita el texto, por favor, y ahorita yo les digo cuando vayamos al siguiente versículo. Eh, Aquí vemos el relato, aunque Apocalipsis se refiere principalmente al futuro, aquí vemos un relato de algo que sucedió ya y lo presenta como una señal. Esto nos habla de cómo Dios ve las cosas desde la eternidad, porque aunque en el momento en el que fue escrito se refería ya al pasado, pues para algunos todavía iba a ser el futuro. O sea, para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Esta señal representa, bueno, nos está presentando a una mujer, pero representa al pueblo de Dios. Algunas personas dirán que se trata de Israel, no del Israel que está allá en el Medio Oriente, ajá, sino al Israel que nace del hombre llamado Israel, que antes se llamaba Jacob y que después Dios le cambió su nombre por Israel. Y otras personas dirán que se trata de la iglesia. En realidad, ninguna interfiere con otra. Puede ser, o sea, es una sola cosa. El pueblo de Dios es la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia entendida o escrita con I mayúscula. Entonces, la mujer representa a ese cuerpo o grupo de creyentes en el único Dios. No hay muchos dioses. Bueno, hay dioses falsos, pero hay un solo Dios verdadero. O, para que sea todavía más entendible, más claro para nosotros, ese cuerpo representa a Jesucristo. El sol y la luna están ahí presentes porque representan a ese hombre llamado Jacob y a su esposa Raquel. ¿Por qué? Algunos se acordarán del sueño que tuvo un hombre llamado José, que lo conocemos como José el Soñador, que soñó que el sol y la luna se arrodillaban delante de él. ¿Por qué se referirían a el sol y la luna a ese Jacob, a ese hombre Jacob? Pues porque de ahí vino precisamente ese pueblo llamado Israel, que hoy conocemos como Israel, de Jacob y de Raquel y otras mujeres por ahí que tuvo como madres de sus hijos, nacieron las 12 tribus que dieron después lugar al pueblo de Dios. Pero también hay estrellas que representan esas 12 tribus, pero también pueden representar a los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces, en una sola palabra está representando, toda la señal está representando a un solo pueblo. Jesús, el ser humano, vino por medio de uno de los hijos de Jacob, que se llamó Judá. Ese hombre, hijo de Jacob, llamado Judá, después dio pie a una tribu llamada Judá, que se convirtió en la tribu más importante, de hecho tan importante que se conoció como el reino de Judá. Es por esa tribu que nosotros, ustedes y yo, sabemos que ese pueblo, o hay un nombre para ese pueblo también que se le dice judíos, o se le dice el pueblo judío. Pero también podemos ver que la iglesia nace con Cristo. Entonces, en el pasado, digamos, era el pueblo de Dios, ¿no? Israel. Pero a partir de Cristo nace la iglesia de Cristo. Nuevamente, es uno solo. Están ellos dos, pero falta un personaje en la trama. Vamos a seguir, por favor, en el versículo 2. Capítulo 12.
Ahí está en la pantalla. Dice, y estando encinta, está hablando de esta mujer, ¿sí? Y por eso menciono que es la iglesia, o el pueblo de Dios. Dice, y estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Esta es una visión que está teniendo Juan, el discípulo de Jesús, ya anciano en una isla llamada Patmos. Entonces Jesucristo le muestra otra señal en el cielo y esta señal era un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a quedarnos ahí y ahorita continuamos con este texto. La escena de pronto se pone tremenda. Una mujer que no podía estar en una condición más vulnerable, ¿cierto? Imagínense, no solamente estaba embarazada, era una mujer que estaba a punto de dar a luz. ¿Qué situación más vulnerable que esa? Y no solamente de dar a luz, sino, no solamente una situación de vulnerabilidad, sino también de peligro. Las mujeres que han estado embarazadas, y más en la actualidad, ¿verdad? Que de pronto hay tantas cosas que cuidar en el embarazo. Imagínense solas, dando a luz, quién sabe dónde, y además con un dragón esperando como partera a recibir al bebé, pero no para envolverlo en pañales, sino para devorarlo. Qué escena tan tremenda. Ahora, esto es una señal, es una forma en que Dios nos habla con dibujitos, ¿sí? De algo más profundo y de algo más importante. En Río de Agua Viva hemos estado aprendiendo mucho sobre este personaje que la Biblia identifica como el dragón. Y, por si no lo sabía, se está refiriendo al que ustedes conocen por Satanás o diablo, que hemos visto que son adjetivos. Satanás significa adversario, diablo significa engañador. ¿Sí? También hemos aprendido que ese dragón realmente en su origen fue un querubín especial, grande y protector, que quiso y sigue queriendo ser Dios. Por eso está ahí tratando de devorar a Dios, tratando de destruir, de acabar con Dios. Que logró convencer, hemos aprendido también que logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios. Por eso aquí en este texto acabamos de leer que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a los ángeles, porque en la Biblia también se habla de los ángeles como estrellas. Y arrastró con su cola, o sea, los convenció de que se rebelaran contra Dios y fueron arrojados del cielo a la tierra. También hemos aprendido que por esa causa, tanto él y todos esos ángeles fueron puestos en esta tierra como castigo. Hemos aprendido que por eso la tierra ya estaba habitada por otro tipo de seres antes de que el ser humano fuera creado y puesto precisamente en el Edén. Hemos aprendido que lo que se presentó con Eva en Génesis no fue una víbora para darle a comer una manzana, sino un ser alado, un querubín, ya todo chamuscado, ya todo deformado, con esa mezcla de fealdad y belleza, ¿sí? Y que se representa precisamente, o lo que la Biblia nos dice en Génesis 3 es que lo que realmente se le presentó fue un dragón. Entonces estoy diciendo que los dragones existen. Bueno, si alguien no supiera esto, y ahorita lo está escuchando por primera vez, yo le animo a que por favor vea la serie de mensajes que están bajo el nombre de Orígenes, porque ahí explicamos ampliamente sobre este ser que se le llama el serpiente o el dragón. Y
Esto lo pueden ver ustedes en el versículo 9 también de este capítulo 12. Ahorita no lo vamos a ver, pero sí lo pueden, si ustedes tienen duda, lo pueden ver en el versículo 9. Ahora, lo importante de esto, y para el mensaje de hoy, es que ese ser espiritual que tomó esa forma, ahí lo dice, buscaba devorar al bebé. ¿Quién es ese bebé? Jesús. Entonces, Jesús viene de Jacob, que luego es Israel, de las 12 tribus, de la tribu de Judá, y de ahí viene su línea genealógica y va a nacer. Pero también con Jesús nace la iglesia. O sea, esa mujer representa al pueblo y a la iglesia, que al final es lo mismo, la iglesia de Cristo. Ahora piensen, por favor, vean esa figura, esos dibujos que Dios nos presenta. Y les pregunto, ¿qué probabilidades tendría ese bebé que está naciendo? ¿Qué probabilidades tendría de vivir si lo está esperando ni siquiera un león? Lo está esperando un dragón. Está ahí, repito, como partera. La mujer, ustedes saben qué posición tiene, no quiero describirlo, que ustedes saben qué posición tiene una mujer cuando va a dar a luz. Y ahí está el dragón. No está nadie más que el dragón. ¿Qué probabilidades tendría ese bebé de sobrevivir? ¿Verdad? Ustedes lo saben. Vamos a ver qué pasó. Versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón. Interesante. Y entonces nos dice quién es este hijo varón. ¿Sí está ahí, ya lo tienen en pantalla? Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Un rey. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, ¿qué pasó con el bebé? ¿Qué probabilidades tendría de sobrevivir un bebé? Ninguna. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que se le fue al dragón. un bebé totalmente indefenso, se le escapó al ser más maligno, cruel y violento que pueda existir en toda la existencia. Estaba ahí para devorarlo y no pudo devorarlo. ¿Por qué? Porque fue arrebatado para Dios. Pero Dios había dicho que ese dragón, aunque no pudo devorarlo, sí iba a poder hacer algo más. Antes de decirte que sí iba a poder hacer, primero tenemos que darnos cuenta que la verdadera Navidad, o sea, la primera Navidad, la de verdad, o sea, de donde surge esto, ¿sí? La primera Navidad no tuvo nada de pacífica. Nada de, o sea, nosotros cantamos Noche de Paz, pero esa noche no hubo nada de paz para él, para ese bebé, para el que estaban naciendo. No, en vez de ser una noche de paz, fue una noche de violencia terrible porque quería ser devorado ese bebé por un dragón. Aquel matrimonio había sido sacado de su casa, de su tierra, de los suyos, para viajar una buena cantidad de kilómetros con ella embarazada y aparte en un burro. Mujeres se hubieran aventado esa, sobre todo las que ya dieron a luz alguna vez. Y sabemos que no encontraron un lugar decente para el alumbramiento. Y por si fuera poco todas esas adversidades, había un rey desquiciado llamado Herodes, que había perdido todo su juicio y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, más que una masacre, eso fue un genocidio. Imagínense nada más. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años para no fallar y matar al rey que decían que iban a nacer en sus tierras. ¿Sí? Así que ese dragón fue representado precisamente a través de todas esas adversidades y de ese rey que literalmente mató, llenó de sangre toda esa región con sangre de niños menores de 2 años. Ahora te pido por favor que guardes el dato de final de ese versículo 7, perdón, de ese versículo 6
donde dice que la mujer huyó al desierto. Entonces, nuevamente, el dibujo en nuestra mente. Está la mujer en esa posición de dar a luz. Está saliendo el bebé. Enfrente tiene un dragón que lo quiere devorar. En el momento en el que el bebé sale por completo, es arrebatado por Dios al cielo, y yo imagino al dragón así como tratando de comérselo, y la mujer en ese momento huye al desierto. Y entonces, ojo por favor, porque aunque ese evento del nacimiento ya sucedió, esos años que dicen ahí, perdón, esos días, 1260 días, y el desierto, eso es algo presente y futuro. Así que ten en mente este dato, por favor, y ahorita vamos a ver. Vamos a regresar, ahora vamos a Génesis. Entonces ya vimos que la Navidad está en Apocalipsis, está presente. Y les decía por escrito a los de Río de Agua Viva, les decía que si alguna vez había notado al dragón en la Navidad. Y ahí están los nacimientos, ¿verdad? Ponen al burrito, a la vaquita, a no sé cuántos animalitos, pero ningún nacimiento pone al dragón. Ese es el que debería estar ahí, presente, tratando de devorar al bebé. Entonces, ya vimos que la Navidad está en Apocalipsis. Ahora, vamos a ver la Navidad en Génesis. No pudo devorar el dragón al recién nacido. No pudo acabar con Jesús. Lo intentó con todo su arsenal y no pudo. Pero ahora vamos a ver que sí puede hacer el dragón a Jesús. O veremos si a Jesús o a alguien más. Génesis 3:14. Ahí lo van a tener en sus pantallas. Dice, y Jehová Dios dijo, ahí está, otra vez, el mismo personaje, un serpiente. ¿Por qué dijo un serpiente? Vean la serie de Orígenes. Y le dice Dios, ojo con esto, no pierdan el detalle, es Dios el que le dice a ese ser, que es el querubín expulsado del cielo, porque quiso ser Dios, porque quiere ser Dios, y le dice, por cuanto esto hiciste, haber engañado a la mujer, a Eva, dice, maldita serás entre todas las bestias, todos los animales, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Ahora, vean el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hemos explicado durante las últimas semanas mucho al respecto de esta frase. Esta, aquí dice, la mujer, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. ¿A qué se refiere con la simiente de la mujer? A Jesús. Jesús va a aplastar la cabeza de la serpiente y de toda la simiente de la serpiente. Pero le dice, Dios le dice a ese querubín, a ese dragón, a esa serpiente, le dice, es como si Dios le dijera, te voy a permitir que hieras, que dañes, que afectes a la descendencia de la mujer, a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces, fíjate cómo es la Biblia. El último libro de pronto nos habla algo del pasado, que se supone que el último libro habla del futuro, pero nos da un dato del pasado, y el primer libro nos está hablando de una situación presente y futura. Y hay que poder entender y poder conectar bien todo esto. Entonces, Apocalipsis nos dice que el dragón quiso devorar al Hijo de Dios cuando nació como ser humano, pero no pudo, fue arrebatado y la mujer huyó al desierto. Pero también Dios dijo, ¿sí? Y se lo dijo al que conocemos como Satanás, que sí le iba a dejar hacerle un daño a la simiente de la mujer, y ese daño iba a ser una herida en el calcañar. ¿Qué es eso? Bueno, aquí necesito toda su atención, por favor. Todo lo anterior fue introductorio para este punto. Calcañar, pues es el tobillo, ¿verdad? Pero principalmente, concretamente, es el talón.
Esta partecita que está aquí atrás. Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez se ha roto el talón. Yo conozco, Pau y yo conocemos a unos vecinitos por aquí cerca de la casa que se dañó el talón jugando fútbol, se lo rompió. Ajá. Y tuvo que ser operado y no pudo caminar por casi un año. Es muy interesante que Dios le haya marcado el lugar donde habría de herir a la descendencia de la mujer en el talón. Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué el talón. Que alguien podría decir, pues porque las víboras se arrastran, ¿no? Y hasta ese momento todavía no se arrastraban las víboras. Y además no está hablando de una víbora, sino está hablando de ese ser espiritual maligno. Aquí, la descendencia de la mujer es de lo que les vine diciendo hace unos minutos. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. O sea, nosotros, los que creemos en Cristo. Y déjame decirte, puede ser toda la humanidad, porque no sabemos quién va a creer en Cristo esta noche, mañana, la semana que entra, de las personas que hoy están sobre la tierra. O sea, está hablando de todas aquellas personas. O sea, Dios le está diciendo, tú vas a herir en el talón a todas las personas que van a creer en mí y que me van a seguir. ¿Por qué el talón? Primero, pues porque nos habla de cómo ataca este ser maligno. Y siempre nos va a atacar por la retaguardia. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es porque si te hiere en el talón, ojo, oído, atención, porque si te hiere en el talón, te impide caminar. Va a hacer que tengas mucho dolor al caminar y no vas a poder seguir caminando. Pero resulta que la palabra para talón, la palabra que se utiliza ahí en el Génesis, en el idioma original, también significa sendero. Entonces, Dios le dice a ese ser maligno, yo te voy a permitir que a toda la humanidad, los nacidos de mujer, y a todos los que crean en mí, los hieras en el talón para que no puedan caminar o pierdan el sendero. ¿Estamos claros? Ahora, todos sabemos que una serpiente o un serpiente, ¿dónde tiene su poder máximo? A ver, toda la gente que está aquí, todo el auditorio que está aquí, ¿dónde tiene su poder máximo? ¿Por qué? ¿En la lengua? En sus colmillos. ¿Por qué? Pero sus colmillos son lo que hace daño. ¿El mayor daño? El veneno, ¿verdad? El veneno es el máximo poder de ese ser. Y puede lanzar una mordida mortal precisamente al talón del que va caminando. Pon toda tu atención acá porque de verdad que esto te va a impactar. Yo no sé si lo estás empezando a ver. El dragón no puede devorar al recién nacido. Ya nació, ya se murió, ya resucitó. Nunca lo pudo devorar. Dios lo arrebata, pero le da la facultad, sí pudo, sí puede y sí podrá, sí seguirá pudiendo por un tiempo más herir el caminar de la iglesia de Cristo. Otra vez, Dios arrebata a Jesús, que es la cabeza del pueblo y de la iglesia de Cristo. No, lo arrebata al cielo, no deja que lo devore el dragón, pero sí le da permiso a la serpiente de herir, de impedir el caminar de los que quieren creer en él.
Te pregunto, ¿cómo ha sido tu caminar en este año? ¿Creas en Dios o no? O como quieras, o como creas en Él. Piensa un momento. De verdad quiero toda tu atención acá. No te enfoques en otra cosa. Piénsalo. O sea, de verdad, reflexiona por unos segundos. Tú lo sabes. ¿Cómo ha sido tu caminar en este año? Ten en mente la palabra caminar. ¿Cómo ha sido tu caminar en este año? Piénsalo por ti mismo. En el 2023, independientemente de las circunstancias, tú, ¿cómo has caminado en este año? Cuando vemos la historia de la Navidad en los evangelios, vemos a dos grupos, por lo menos, de personas caminando. Los sabios que venían de Oriente, que caminaron por ahí de 1000 kilómetros, y José y María, entre todas las demás personas que tenían que ir a la ciudad para censarse. Literalmente iban caminando, ¿estás de acuerdo? Lo que Cristo pide, y ojalá me estén escuchando muchísimas personas en todo el mundo, lo que Cristo pide no es que creas en Él, en el sentido de que creas que existió. Eso no es lo que Él pide. Eso no es lo que Dios pide. Lo que Dios pide es que si crees en Él, tienes que seguirlo. Tienes que caminar tras Él, seguir sus pasos. Ahora que me acordaba de la Navidad cuando era niño, me acordé también de un juego que se llamaba Lo que hace la mano hacia el atrás. No sé cuántos de ustedes lo jugaron. Y teníamos que hacer lo que el que iba adelante hacía. Es exactamente lo mismo. Eso es creer en Cristo. Caminar detrás de Él. Seguir sus pasos. Jesús mismo dijo que Él es el camino. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Y no es creyendo que existió, no es pensando en Él, es caminando tras de Él. Nadie puede llegar, ojo con esto, nadie puede llegar a la vida eterna si no es caminando atrás de Él. ¿Qué significa creer en Él? Que sigas, que camines en su camino, haciendo lo que Él hace, lo que Él hizo o lo que Él pide que hagamos. Te pregunto otra vez, ¿cómo ha sido tu caminar en este año? Y le podemos agregar, con esto que te acabo de decir, ¿has caminado en Cristo? ¿Has caminado detrás de Él? ¿Has seguido su caminar? ¿Has seguido sus pasos? No son intenciones, no son sentimientos, no son pensamientos. Nosotros no creemos en Cristo porque pongamos un arbolito, lucecitas y no vayamos a trabajar en este día, bueno, parte es domingo. No, no, no. Creer en Dios, en el verdadero, en el único, en Jesucristo, su Hijo, es caminar tras de Él. ¿Cómo has caminado este año? No sé si te estás dando cuenta. Eso es precisamente lo que hace la serpiente. Eso es lo que provoca su herida, de lo que te estás dando cuenta ahorita, de que no has podido seguirlo. De que has hecho otras cosas, tal vez. De que tengas una religión, tal vez. De que piensas en él, tal vez. De que sientes bonito cuando escuchas una alabanza, o tal vez. O cualquier otra cosa que tú creas. Pero el punto es caminar tras él. ¿Qué es lo que provoca esa herida?
que no sigas a Cristo. Pues porque así como tú crees en Dios es suficiente. Esa es la herida de la serpiente. ¿Qué provoca esa herida? Que pierdas el sendero, que te vayas por otros caminos, al fin que todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que provoca el veneno. Que tu andar sea errático. A veces sí, a veces no. Mucha gente, me preocupa en particular ese grupo de personas que creen que intermitentemente se puede seguir a Cristo. Piénsalo en el acto real de seguir a una persona. ¿Qué pasa si tú te detienes y la otra persona sigue caminando? Ya no la vas a poder seguir. Ya no la vas a poder seguir. Eso es lo que provoca el veneno de la serpiente. Que de plano te alejes tanto de él que ya no sepas ni cómo regresar al sendero, al camino de Dios. ¿Sabes cuál es uno de los regalos de Dios en esta noche para ti? Que la Navidad, esta Navidad 2023, Dios te la está dando como la oportunidad, al escuchar este mensaje, de retomar o tomar por primera vez el camino de Dios de manera seria, amigo, de manera seria, constante, comprometida, no por intervalos, permanente. Para eso, si tú quieres tomar esta oportunidad, necesitas saber algo más. ¿Cómo se produce esa herida? ¿Cómo te muerde y te introduce su veneno en tu sistema? Porque esto puede sonar simbólico, pero es una realidad en tu vida. Se mete en tu ser y hace que no puedas caminar tras de Cristo. Te vas a sorprender cómo se produce esto. La palabra herir que leímos en Génesis tiene 3 significados. Pon atención. 3 significados. Mírame. 3 significados. Bostezar, abrumar y encubrir, que es lo mismo que engañar. Eso es lo que trae el veneno del dragón. Así te muerde. Te separa del camino, impide que sigas a Cristo por aburrimiento o flojera. Ay, esto de Dios era muy interesante al principio, me llamó mucho la atención, pero no, como que ya me está aburriendo. Ay, no. O sea, ir a la iglesia de vez en cuando, está bien, pero no, eso ya de que nos quieren poner a hacer cosas, a servir, y cada semana, no, están locos. Mordido por la serpiente. Su veneno ya está en ti. Pero también significa abrumar. El veneno trae ansiedad, angustia. Es que no puedo ir, no puedo estar ahí. O sea, yo puedo creer en Dios acá, a mi manera, sintiendo, pensando. Pero eso ya de ir, es caminar. No puedo. No puedo porque tengo problemas. Estoy abrumado. Situaciones que me lo impiden. Es que, a ver, o sea, eres demasiado exigente. Yo no. Es que si no tomo el domingo para hacer ciertas cosas en la semana, ya no puedo. Ahí está el veneno. Ahí está el veneno ya. Y la tercera forma en la que te muerde es engañándote, encubriendo cosas. Engañándote. Ay, no. Ningún Dios, yo lo puse con minúscula, ningún Dios decente, ningún Dios que se digne ser Dios, te pediría que dejes a tu familia o tu trabajo por él. Con que hagas la buena obra del día, ¿sí o no? Con que hagas la buena obra del día y pienses en Dios, ya con eso es suficiente. ¿Verdad que sí? Te pregunto,
¿Sabes por qué Dios le permitió a ese ser maligno herirnos en el talón para que no pudiéramos caminar? ¿Por qué Dios se lo permitió? Para probarnos a todos y cada uno de nosotros. Porque no se trata de pensar, de sentir, de tener buenas intenciones o ritos de vez en cuando, para probarnos, para saber quién sí caminaría con él, tras él, en él, y quién se iba a quedar ahí o se iba a ir por otros caminos. Solo se cuentan Dios solo cuenta. ¿A quién? ¿A quién cuenta Dios como suyo? ¿A quién cuenta Dios como parte de su pueblo, de su iglesia? A quienes, a pesar de sus errores, de sus fallas, de sus caídas, siguen ahí, caminando, yendo un paso, luego el otro. Y ahí los ves. Y somos objeto de burlas. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas a la iglesia? Si no te sirve de nada, sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma. ¿Para qué vas? Te están sacando el dinero. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? En vez deberías de estar acá en la celebración, en el bautismo, no sé qué, de la familia. ¿Para qué vas? Pero ahí los ves, tras de Cristo, sin quejas, sin excusas, sin pretextos, sin nada más importante. Por eso les decía, pongamos toda nuestra atención en esta noche. Yo sé que está lo de la cena y todo eso, pero eso no es lo más importante. Si ahorita ya estás distraído, si andas en otras cosas, esa es la mejor muestra de que el veneno está fluyendo a través de ti. Por eso te pregunto, ¿eres uno de esos que ya están envenenados? ¿O eres uno de los que, a pesar del dolor que eso produzca, siguen a Cristo caminando, esforzándose física, emocional y espiritualmente? Pero la pregunta más importante de esta noche es, mira, de verdad, yo sentía en mi espíritu como es el anhelo, por no decir preocupación de Dios, que tú puedas llegar a este punto en esta Navidad y decir, no he caminado tras de Cristo, pero quiero caminar. Y te tengo que preguntar, ¿quieres que a partir de este día, de esta noche, puedas caminar tras de Cristo de manera seria, permanente, constante, verdaderamente haciendo el esfuerzo, sin pretextos y sin excusas? ¿Te gustaría ser uno de esos? Que sí hay. Y si tu respuesta es sí, 2 puntos más y terminamos el mensaje, pero esto de verdad que te va a impactar. Hay una intención mayor y más maligna de parte de ese serpiente y de ese dragón para herirte en el talón. La primera, que ya te dije, es impedir que camines tras de Cristo o que pierdas el sendero. Pero hay una intención mayor y más maligna. Más que impedirte seguir a Cristo, sí. Más que desviarte del sendero, sí. Es peor aún. Te voy a mostrar una carta que un hombre llamado Pablo le escribió a un grupo de personas como ustedes y como yo,
en la región de Éfeso. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice, estén pues firmes, fíjense, firmes, eso es lo que es verdaderamente necesario. Ceñidos, o sea, vestidos sus lomos. Y entonces explica, dice algo interesante, con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Ahora vean el 15, qué interesante. Y calzados los pies, qué interesante, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En este capítulo, la mayoría de las iglesias cristianas lo ubican como el texto donde se habla de la armadura de Dios. Y por eso trae algunos elementos como de una armadura romana. Y habla de una coraza, como esta cosa que es como una pechera, ¿verdad? Y habla de otros elementos también, pero me centro en el versículo 15, donde dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La misión de todos los verdaderos hijos de Dios. La misión, la principal misión de todo discípulo de Cristo, verdadero discípulo, es transmitir, enseñar y predicar las buenas noticias de Dios, o sea, el evangelio de la paz, que son las mejores y las más extraordinarias noticias de Dios para toda la humanidad, mordida por la serpiente, perdida en cualquier camino, sin poder encontrar el sendero de Dios. La armadura del Espíritu, la armadura de Dios, que ayuda a enfrentar todo tipo de mal. Pero Dios asocia aquí el calzado de una armadura militar a la misión de predicar el Evangelio. Y hace mucho sentido. Definitivamente, para predicar, se necesita abrir la boca. Pero antes de abrir la boca, primero tienes que ir, caminar, hacer el esfuerzo de ir donde están los que nunca se van a acercar a Dios por ellos mismos. Si el dragón puede detener tu caminar, hacerlo errático, o que te desvíes y te pierdas y te vayas muy lejos, si él logra hacer eso, entonces también va a evitar que tú vayas a hablarles de Cristo a los que están perdidos. En pocas palabras, si tú no caminas, no predicas. Y aquí tenemos la razón más poderosa, creo yo, por la que la mayoría de la gente no predica. Porque no están siguiendo a Cristo. Como no están siguiendo a Cristo, se sienten incapacitados o indignos. Es que no sé, sí sabes. Tienes el conocimiento intelectual, los datos, pero no puedes caminar porque te han mordido en el talón. Amados míos, se los vuelvo a decir, para este y para el próximo tiempo, para este próximo tiempo que ya está, que estamos celebrando el fin de un año y el inicio de otro. Se los digo de todo corazón, a todos los que están escuchando, sin importar quién seas, Dios quiere calzarte con el apresto, con la urgencia de llevar las buenas noticias de salvación a tu familia, a tus conocidos y a muchos desconocidos. Dios no te podría sanar de la herida para que puedas seguirlo a Él y que tú después no vayas por los que lo van a conocer.
¿Estarías dispuesto a ir por los que Dios quiere atraer hacia Él? ¿Estarías dispuesto a ser de esos que verdaderamente caminan tras de Él? Para eso tienes que ser sanado. Y ese es el otro regalo de esta Navidad para ti. Es ahí donde está el último punto que te quiero transmitir. Y tal vez el más impactante, al menos para mí, espero que igual para ti. La sanidad de tu talón. La sanidad de la mordida. La sanidad del veneno. Para eso nació Jesús. Por eso el dragón no pudo arrebatarlo. No pudo comerlo y fue arrebatado. ¿Estás listo para la sanidad? ¿O nada más estás escuchando porque no te quedó de otra más que te dijeran, siéntate aquí y va? Ojalá tú quieras ser sanado. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado del suero antiofídico? Aquí tenemos una parte que no y otra parte que sí. Te explico rápidamente. Antiofídico, el suero antiofídico. La mayoría de los venenos de las mordeduras de los animales carecen de antídotos por dos razones. En muchos casos, el veneno no es tan fuerte, no es necesario un antídoto porque no tiene tantísimo veneno, pero en otros casos también la mayoría de los antídotos, su eficacia es muy reducida, es muy pequeña, con excepción del suero antiofídico. ¿Cuál creen ustedes? A ver acá. Y en casa, ¿cuál creen ustedes que sea que considerado por la ciencia y los estudios, cuál creen ustedes que es el animal más venenoso en el mundo? Algunos van a pensar a lo mejor en un sapo, ¿verdad? Por ahí, en una araña. Y de hecho, no es un animal en particular. Ayúdenme por acá, por favor. No es un animal en particular, sino un grupo de animales. Bueno, tal vez ya lo dedujeron algunos de ustedes. Efectivamente, el grupo de animales más venenoso en todo el mundo son las serpientes. Existen, ¿por qué son los más venenosos? Porque incluso existen 3 especies, están catalogadas o clasificadas en 3 grupos diferentes por su potencia en el veneno. A ver si los puedo decir bien. Están la vípera aspis, la vípera latastei y la vípera amodites. 3 clasificaciones de las serpientes dependiendo de la peligrosidad de sus venenos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en todo el planeta más de 5 millones de mordeduras de serpientes que causan entre 1.8 y 2.8 millones de casos de envenenamiento. Hay entre 80,000 y 135,000 muertes por las mordeduras de serpientes. Y el triple de estos números, multipliquen 135,000 por 3, de personas amputadas o con discapacidades permanentes que ya no les dejan hacer su vida igual. Impresionante esto. Pero lo que sigue me impresionó más. ¿Están listos? Allá les estoy hablando. ¿Están listos? Resulta que el mejor antídoto que existe, el antiofídico, el mejor antídoto que puede existir para el peor veneno que puede existir, no es producido por el mismo veneno de la serpiente, como yo tenía pensado y muchos creo que lo tienen así en sus datos. No. Sino que el mejor antídoto del mundo para el peor veneno del mundo proviene de la sangre del cordero.
Y si pensaste en Jesús, qué bueno, pero no me estoy refiriendo a Jesús, sino a las ovejas o cabras. Corderos, ovejas o cabras son del mismo grupo y de su sangre proviene el antídoto más poderoso para el veneno más poderoso. El antiofídico es el antídoto más poderoso para el veneno de las serpientes y se produce, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, cuando yo encuentro estos datos, digo, ¿cómo es posible que haya alguien en el mundo que no cree en ti? Y se produce cuando los médicos, los científicos, inoculan el veneno de la serpiente en los corderos y esperan a que su sangre produzca la respuesta inmunológica que lo destruye. El veneno de la serpiente se muere cuando se mete en la sangre del cordero. Pero eso no es todo. Espérame. ¿Alguien sabe cuándo se llevó a cabo la primera transfusión de sangre? Fue en la segunda mitad del siglo XVII. Rápido, ya voy a terminar. Un niño de 15 años fue llevado con Jean Denis, médico del rey Luis XIV de Francia. Saludos a nuestro querido Christophe. Él era el médico, imagínate, era el médico más importante del país, de Francia. ¿Y por qué lo llevaron? Porque llevaba días con fiebre que iba aumentando, aumentaba, disminuía, días. ¿A causa de qué crees? De la mordedura de una serpiente. Y estaba muy débil, cada vez se ponía peor con todo lo que se conocía hasta ese momento. Había un cirujano llamado Paul Emeres, no sé si lo estoy diciendo bien, y él trabajó con este médico, Denis, y los dos decidieron arriesgarse. Extrajeron 3 onzas de sangre del niño, y a cambio, hay muchos detalles en medio, pero no lo quiero hacerlo largo, y a cambio le transfundieron 9 onzas extraídas de la carótida de un cordero. La primera transfusión de sangre no fue entre un humano y un humano, fue entre un cordero y un humano. Un niño de 15 años. De inmediato el cambio fue sorprendente, contundente. Se había realizado la primera transfusión y se había rescatado la vida de un niño del veneno de una serpiente. La Navidad es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Sangre en un cuerpo humano, sangre del cielo. La sangre que corrió por el cuerpo de ese bebé es el único antídoto y el más poderoso. Es el único que te puede sanar de la mordedura de la serpiente. Y si tú caminar, hoy tú puedes reconocer que no has sido. No me importa cuántos años lleves en una iglesia cristiana o sea la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra. Eso no importa. Lo que importa es que tú puedas darte cuenta de cómo has caminado en esta vida. Y solamente hay dos: o caminas tras de Cristo para tener vida, sanidad y vida, o caminas tras cualquier otro camino, pero que no es el de Él. Y si tú quieres ser sanado de esa mordedura, tienes que saber que la única sangre, el único antídoto es la sangre del Cordero de Dios. Por eso la sangre del Cordero de Dios quita el pecado. Es el único antídoto que existe para que puedas caminar tras de Él.
y lo vas a necesitar. El bebé es arrebatado por Dios, pero la mujer huye al desierto. Quiero ver si me pueden poner nuevamente ese texto de Apocalipsis 12, porque quiero que veas con tus propios ojos. Si yo te dijera, ¿qué esperas para el próximo año? Yo sé que tú esperas cosas buenas para ti y tu familia. Yo sé que tú quieres tener salud, prosperidad y todo tipo de bien. Pero si realmente quieres tener la bendición y que la bendición venga de Dios, no de otros medios, sino de Dios para que puedas disfrutarla, tienes que saber que vas a necesitar ese antídoto. El bebé es la cabeza de la iglesia o del pueblo, ese es Cristo. Pero la mujer somos todos nosotros. Y si yo te dijera, ¿qué elegirías? ¿Una ciudad o un desierto? ¿Dónde crees que te va a ir mejor? ¿En una ciudad o en un desierto? Yo sé que me vas a decir que en la ciudad. Pero la mujer huye al desierto. Y quiero que vean lo que dice ahí. ¿Dónde se le tenía? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Ya viste? ¿Para qué? Para ser sustentado y protegido. En el próximo año espero tener la oportunidad de hablarles de cómo las ciudades, como estas en las que vivimos, no es el lugar donde Dios quiere que habitemos, sino fuera de las ciudades. ¡Ay! ¿Qué locura es esa? Ya se las explicaré. Pero el punto aquí es que nosotros decidimos muchas veces por nuestros sentidos y eso nos hace equivocarnos. Mira, una de las razones por las que no es bueno decidir por lo que nosotros pensamos o sentimos es porque tus pensamientos y tus sentimientos están afectados por ese veneno. Ese veneno te hace creer que por tus propios caminos vas a obtener lo que quieres. Ese veneno te hace decidir por tu vista porque crees que acá te va a ir mejor. Pero lo cierto es que el próximo año las cosas se van a poner muy mal. ¿Sabes el único lugar donde no se va a poner mal? En el desierto. ¿Por el desierto? No. Sino porque ahí se le preparó lugar para ser sustentada a esa mujer que representa a todos los que caminamos tras de Cristo. ¿Sabes a dónde va a ir Cristo el próximo año? Al desierto. Y aunque la Navidad está en Apocalipsis 12 y se refiere a un hecho que ya pasó, cuando dice para ser sustentada por 1200 y pico de días, se está refiriendo al futuro. En estos últimos tiempos, en el próximo año, la bendición, el sustento, va a estar en el desierto, donde tú no crees que pueda haber bendición. ¿Estás dispuesto a ir hacia allá? Entonces te esperamos. Camina con nosotros. Y a los que ya han estado caminando, Dios nos va a sanar de la herida del serpiente para que vayamos a decirles, ¡hey! A todos los que se están muriendo, acá, es acá en el desierto donde está la vida, pero tienen que venir, tienen que caminar, tienen que venir. Esa es la buena noticia de salvación. Y ese es el regalo que Dios nos da en esta Navidad. La sanidad de la mordedura, del veneno, de ese ser maligno, para que podamos seguirlo a donde está la vida y la bendición. Y después podamos abrir nuestra boca
e ir por todas esas personas que también han sido mordidas por ese ser maligno. Así que, si tú quieres, yo te voy a pedir que ahí en tu casa, donde estás, te pongas de pie y voy a orar por ti. Y vamos a orar y a cerrar este tiempo en esta noche. Damos gracias a Dios porque este mensaje pudo llegar a todos sus hogares. Y va a quedar aquí grabado para que llegue a muchas personas más. Yo te invito a que compartas este mensaje, a que lo transmitas, a que lo lleves a otros lados, a otras personas, porque este mensaje es para el mundo entero. Si tú estás de pie, te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento, por favor, y piensa en lo que recibiste hoy, en lo que escuchaste hoy. Mira, yo he estado viviendo impactado cada día prácticamente de este 2023, porque he ido viendo cómo de verdad Dios habla por todos lados, solo que no lo vemos. Y lo que está en la Biblia lo podemos ver en cantidad de cosas que vemos alrededor de nosotros. Y esto va a ser más evidente cada vez más en los próximos tiempos. Porque todo lo que está escrito se está cumpliendo. Imagínate nada más que Dios estableció que el antídoto más poderoso para el veneno más poderoso viniera de un cordero, de los corderos, de un animalito, para poder rescatar a todos los que fueran mordidos por una víbora. Y a través de, porque eso ha sido siempre. Imagínate que eso ha estado ahí desde siempre, pero no lo habían visto. Y de pronto se descubrió y nadie asoció lo que decía en la Biblia con lo que estaba pasando a la hora que se descubrió o que hubo ese descubrimiento científico. Y una vez que se descubrió, ¿cuántos de los que hoy estamos acá reunidos en esta noche sabíamos esto? Pero ahí había estado siempre. Porque Dios nos deja saber de sus buenas noticias por muchísimos lados. Pero el veneno de la serpiente te impide verlo. Te hace ver otras cosas. Te hace creer otras cosas. Te hace pensar que puedes hacerlo por tus propios medios. Dios está hablando esta noche. Ahora falta tu respuesta. Y es aquí donde yo oro por ti. Padre, yo te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, comenzando conmigo, yendo a todas las personas que están escuchando, a esta persona que hoy está escuchando tu palabra, no sé si por primera vez o es la número 1000, no sé, pero que esta noche yo te ruego que tú encuentres un corazón dispuesto a ti para que esa persona sea sanada por tu sangre, por lo que representa la Navidad, por todo el significado, el hecho histórico de la Navidad. Que sanes la herida, que incapacites el veneno del ser maligno que nos ha mordido, que nos ha impedido caminar tras de ti, que nos ha hecho ser erráticos, inconstantes. Te ruego por esa persona que definitivamente está totalmente lejos de ti,
que está en otros caminos, que ha probado cualquier cantidad de caminos o que sigue empeñado en su propio camino, creyendo que por ahí lo va a lograr. Te ruego por todas las personas que han recibido esta buena noticia este día, para que tu regalo hacia ellos, tu regalo de sanidad, de vida y de bendición, puedan recibirlo al ser sanados de este veneno. Que este veneno que ha traído aburrimiento, este veneno que ha traído preocupación, angustia y todo lo demás que nos ha impedido seguirte a ti, sea incapacitado por el poder de la sangre del Cordero perfecto, Jesucristo. Y que nosotros nos sorprendamos de que estamos sanados, porque empezamos a descubrir un anhelo profundo, fuerte, un interés, un deseo profundo, una necesidad de ti, de tu palabra, de tu verdad, y que podamos empezar a caminar tras de ti, sin dolor, sin distracciones, sin excusas, sin pretextos. Y te ruego que al que hoy empiece a caminar tras de ti, como al que ya lo ha hecho durante cualquier cantidad de tiempo, también nos sanes, para que podamos calzar el apresto, la urgencia de llevar tus buenas noticias a este mundo. De tal manera, Señor, que podamos estar seguros, no imaginando, sino seguros de que estamos caminando tras de ti. Tal vez con fallas, seguramente con errores, con defectos, pero caminando, realmente caminando tras de ti. José y María caminaron. Aquellos sabios caminaron. Así, Señor, así, que todos los que hoy estamos de pie podamos caminar, realmente caminar hacia donde tú estás y hacia lo que tú quieras. De tal manera que cuando se acabe nuestro caminar en esta tierra, podamos llegar a donde tú estás, a tus brazos, y vivir ahí contigo para toda la eternidad. Que sea una realidad, te lo ruego, en la vida de todos los que han escuchado este mensaje en esta noche. Gracias a ti por tus regalos, gracias a ti por tu bendición, gracias a ti por tu sanidad. Gracias, Padre. Y yo te ruego incluso que este mensaje, produzca una atmósfera distinta en cada hogar donde tu palabra ha sido recibida. Y que evites que el veneno de la serpiente produzca cualquier tipo de daño en estas familias, en esta noche y por el resto de sus días. Gracias, Padre. A ti la gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de quien hoy celebramos y recordamos, Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo. Feliz Navidad. Bueno, me están diciendo que se me fue Jos Gallardo, perdóname, Jos. Eso es lo que pasa cuando uno, miren, yo escribí el grupo de alabanza, porque dije, no quiero que nadie se me pase, y me metí en nombres y me metí en problemas. Pero en mi corazón está todo el grupo, de verdad. Perdón, una disculpa, Jos, y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por haber recibido la palabra de Dios. Que Dios les sane de este veneno terrible por medio de su sangre. Celebren, festejen, abrácense mucho, cenen muchísimo, cenen delicioso, y ya el lunes el martes se ponen a dieta. Que Dios les bendiga. Un abrazo y nos vemos, por favor, próximo domingo para el mensaje de Año Nuevo, que es otro regalazo de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad.